Extra Noticias, Mesa de Análisis, con Alejandro Broque y Gabriela Muñoz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En los próximos minutos repasamos las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Empezamos. La Fiscalía Penal Juvenil reportó un crecimiento de 1.376 causas en contra de menores de edad en el 2024. Esto representa un incremento de más del 10%. Alberto Cuadra nos tiene los detalles de esta información. Bueno, ellos son sin lugar a dudas el eslabón más débil en la cadena de la delincuencia organizada. Son también algunos de ellos utilizados como carne de cañón, como decimos popularmente. Son aquellos que se dedican a hacer los trabajos pues más peligrosos, más sucios y tal vez incluso los que tienen mayor riesgo, porque son aquellos que tienen que enfrentar con poca experiencia a los de bandas rivales, acabar con su vida e inclusive ir ganando escalones. Estamos hablando de los menores de edad, personas que tienen menos de 18 años y que en estos momentos están incrementando la cantidad de asesinatos u homicidios en los que están involucrados. 64 en el último año. Vamos a la siguiente información. Al menos 64 menores de edad son sospechosos de homicidios cometidos en el año 2024. De estos 64 homicidios, 14 estarían relacionados al crimen organizado. La cifra creció en 10 casos con respecto al año 2023 y además representa aproximadamente un 7% de los asesinatos ocurridos el año anterior. En estos casos, personas menores de edad con grandes condiciones de vulnerabilidad, que incluso coexisten varias condiciones de vulnerabilidad que hacen que no cuenten con una contención interna ni externa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tienen límites estas personas, no tienen elementos de autocontrol y al mismo tiempo tampoco tienen factores externos dentro a nivel familiar, escolar, académico, que los haga contenerse de ser captados por estos grupos delincuenciales. La Fiscalía Penal Juvenil reportó un crecimiento de 1.376 causas contra menores de edad en el año 2024, en comparación a los expedientes que manejaron durante el año 2023. Esto representa un incremento de más del 10% de un año al otro. En investigaciones donde el posible autor del delito es una persona menor a los 18 años, en total 15.000 menores estuvieron involucrados en investigaciones de la Fiscalía. Empiezan demandaderos, por alguna manera, ¿verdad? Los empiezan a decir, bueno, vaya a hacer pagos, vaya a lleve droga, vaya esto, ¿verdad? O ellos van a ver las cualidades que tengan también los menores de edad. Entonces eso va a variar, ¿verdad? Porque tenemos menores de edad que únicamente son mandaderos, tenemos menores de edad que efectivamente son sicarios, ¿verdad? Entonces digamos que ahorita tenemos una participación de los menores en todas las ramas de una organización. Las causas por delitos sexuales cometidos por menores de edad se duplicaron en los últimos 4 años. Pasaron de 1.116 denuncias en 2020 a 2.422 en el 2023, un crecimiento del 117%. El segundo delito más común fue el de agresión con arma, seguido por amenazas agravadas durante el 2024. Se reportaron más de 40 homicidios en los que la víctima tenía menos de 18 años. Recordemos que el pago de estas personas a veces inclusive podría parecernos ridículo. Algunas personas les pagan con dinero en efectivo, que puede ser inclusive comparado con un salario base inclusive, o a otras personas con bienes materiales como lo pueden ser pues tenis, jackets, algunas prendas de vestir, algunas joyas, y eso también impresiona a muchos de estos menores de edad que lamentablemente también tenemos que decirlo, que para estas bandas son desechables, son el eslabón más débil y ese es el eslabón que está muriendo, es el eslabón también que en estos momentos se están perdiendo, podemos decir cientos de vidas en este tipo de bandas organizadas y de delincuencia organizada que vive el país y que lamentablemente también se están viendo involucrados en homicidios. Una vez que son investigados, pues muchos de ellos tienen que entrar a lo que sería la ley penal juvenil y también marcar su vida de por vida. Como decimos nosotros, lamentablemente solo hay 2 caminos y desde muy jóvenes muchos de ellos están escogiendo. Desde San José, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. Mientras una aerolínea informa sobre una nueva ruta entre Costa Rica y Miami, otra pide cancelar sus viajes desde y hacia Houston. El Instituto Costarricense de Turismo anunció la salida a ventas de la nueva ruta San José-Miami,
que permitirá a más viajeros conectar de manera directa con uno de los principales destinos del sur de la Florida. Esta nueva ruta será operada en aviones con capacidad para 180 pasajeros e iniciará operaciones el próximo 30 de marzo, con una frecuencia diaria desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría al Aeropuerto Internacional de Miami. Después de un año 2024 muy exitoso para el turismo nacional, en donde rompimos récords tanto en visitación como en aporte de divisas, me place mucho empezar el año 2025 anunciando una nueva ruta de conexión con los Estados Unidos, nuestro principal mercado. Y es una ruta de Avianca a Costa Rica que volará a partir del 30 de marzo de manera directa, o sea, sin escalas, entre Costa Rica y Miami. Dicha ruta es de importancia para incrementar las visitas a distintos destinos del país. Esta es una nueva ruta que tendrá no solo una importancia para quienes viven en el área de Miami, sino para todo el sureste de los Estados Unidos. Y es una herramienta más para que los visitantes puedan venir a conocer nuestras bellezas naturales, nuestra cultura, nuestra gastronomía, que es bien conocida allá en los Estados Unidos, pero que tiene la posibilidad de seguir creciendo. Por su parte, la compañía Spirit Airlines informó de la cancelación de la ruta Houston-San José y viceversa. Entre enero y noviembre del 2024, el país recibió 1.4 millones de turistas desde los Estados Unidos. Y en menos de 10 días se restablecería el servicio normal del tren a Cartago, según confirmó el Incofer. Lo que hace 2 meses se veía así, ahora se encuentra así. Estos son parte de los avances que se han realizado en la línea del tren que comunica Cartago con San José a la altura del Fierro en Cartago. Para los cartagineses, el retorno del servicio del tren que los comunica con la capital es esencial. Para mí es indispensable porque yo lo que hago es, digamos, ahora en la tarde que salgo del trabajo es coger el del tren de Tres Ríos, bajarme ahí en Tres Ríos, lo cojo en la Guaca, me bajo en Tres Ríos y hacer transbordo, o sea, gasto más pases porque el tren lo están cobrando exactamente igual, aunque solo haga media carrera. Y gasto una cantidad de tiempo increíble. Y las filas de aquí en Lumaca, insoportables. O sea, entro a las 12 y véame a las 10 y yo pienso que ya voy tarde. Bueno, sí, en este momento, con todos los trabajos que están haciendo, ¿verdad? Es de suma importancia el servicio del tren, ya que muchas personas lo utilizan como medio de transporte hacia San José. Y muchas veces Lumaca no tiene el servicio que todos los cartagos merecemos, ¿verdad? Para el Incofer, el avance en las obras ha sido muy positivo y se tendría una fecha tentativa de retorno en el servicio ferroviario. Entre el 16 y el 20 va a ser definitivamente la fecha para la rehabilitación del servicio ferroviario entre San José y Cartago. Pues estén atentos a las redes sociales para que se den cuenta cuál va a ser el día, digamos, correcto ya de rehabilitación ferroviaria. Después de eso, tal vez le informo, vienen otros trabajos que es el encauzamiento de las aguas, la protección de la erosión, etcétera, pero no hay problema, ya la operación ferroviaria se va a estar realizando con regularidad y van a haber trabajos en la zona, pero eso no afecta a la operación ferroviaria. Según el alcalde de Cartago, es primordial que el servicio del tren vuelva cuanto antes. Son alrededor de 4.000 personas los que viajan diariamente hacia San José en tren y se regresan en tren. De ahí que hemos visto todavía más saturado el transporte por autobús o por vehículos, lo cual no es lo más conveniente. Como hemos insistido, afecta la calidad de vida de la población. Los trabajos incluyeron la colocación de 1.050 metros cúbicos de gavión y 350 metros de material para relleno, con una inversión de 187 millones de colones. La suspensión del servicio del tren a Cartago tiene un impacto considerable, ya que a diario era utilizado por unas 8.000 personas. La demanda creció debido a las dificultades para el tránsito vehicular hacia y desde esa provincia a causa de las obras viales que se ejecutan en las intersecciones de Taras y La Lima. A propósito de este tema, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el Incofer, informó que en el 2024 transportó cerca de 3.7 millones de pasajeros en todas las rutas de pasajeros que se prestan en el gran área metropolitana. Esta es la cifra más alta de usuarios transportados desde la pandemia por COVID-19.
Para el año 2023, Incofer trasladó un total de 3,5 millones de pasajeros, por lo que al cierre del 2024 se dio un incremento de cerca de 200,000 personas. Las rutas más utilizadas el año pasado fueron Heredia-San José con 1,375,000 usuarios y Cartago-San José con 1,326,000 personas. Convirtiéndose en el año con la mayor cifra transportada en los últimos 5 años. Esto a pesar del cierre parcial que se dio en la ruta entre San José y Cartago debido al deslizamiento en el sector de El Fierro. En este año 2025 seguiremos trabajando en proyectos que nos permitan sumar pasajeros adicionales a todas nuestras rutas en la GAM. Adicionalmente, en los próximos días estaremos anunciando la fecha exacta de reapertura en el servicio entre San José y Cartago. La contralora Marta Acosta compareció ante la comisión legislativa que investiga el caso Barrenador de la Caja. Su participación generó críticas, pues según los diputados omitió detalles claves del caso. La comisión legislativa que investiga las irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social reanudó sus sesiones este año con la comparecencia de la Contralora General Marta Acosta. Su intervención se centró en aspectos técnicos y administrativos, sin hacer mención directa al caso Barrenador. De lo que sí habló la jerarca es sobre la deuda del Estado con la Caja, que supera ya los 4 billones de colones, según la información que circuló el año anterior. Entre el 2007 y el 2023, los gastos corrientes del gobierno han superado consistentemente los ingresos corrientes. Eso todos aquí lo sabemos. Esta creciente presión sobre las finanzas públicas limita la capacidad para cumplir el gobierno con sus compromisos financieros hacia la Caja, comprometiendo los recursos destinados al financiamiento subsidiado que vimos anteriormente y a la sostenibilidad del sistema. Según el diputado Daniel Vargas, esta falta de precisión genera incertidumbre sobre el futuro de la investigación. Tenemos nosotros como diputados y los gobiernos que vengan a tomar decisiones profundas para efectos de sanear el comportamiento de la seguridad social, tanto en pensiones como en la prestación de servicios de salud. Creo que eso es lo principal que queda hoy de la audiencia de la señora Contralor. No se refiere necesariamente a temas que también son importantes, como caso Barrenador u otros que preocupan también dentro de la institución, pero ese enfoque creo que es de mucha valía. Por su parte, Amelia Jiménez, gerente de evaluación operativa, presentó una propuesta para evaluar la sostenibilidad de los proyectos operativos de la institución. La presentación del día de hoy se enfocó en un análisis del seguro de salud que administra la Caja Costarricense desde la perspectiva de la obligación constitucional de solidaridad y universalidad, planteando entonces cómo el país ha venido avanzando con logros importantes en materia de salud, incluso por encima de resultados de países de la OCDE. Para la diputada Pilar Cisneros, esta presentación no ofreció soluciones claras para la deuda calificada como impagable. Mire, yo creo que tiene muy buenas intenciones, pero propuestas muy difusas. A ver, hay que conseguirle recursos nuevos frescos a la Caja, ¿sí? ¿Cuáles? ¿De dónde? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y una cosa que me queda muy clara es que la deuda de la Caja es absolutamente impagable. Si en el 2008 eran 348.000 millones y hoy son 2.9 billones, ¿sí? miles de millones, es decir, ¿cómo vamos a hacer para pagar eso? Durante su comparecencia, la Contralora aseguró que la Caja Costarricense de Seguro Social está lejos de la quiebra, como en su momento señaló el gobierno. No obstante, advirtió que es imprescindible tomar medidas para evitar que esa situación ocurra en el futuro. El presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados respondió al fallo de la Sala Constitucional que le ordenó presentar en 6 meses un informe sobre el estado del proyecto para manejo de aguas residuales del Gran Área Metropolitana que debe ejecutarse en el 2028. Según el jerarca, este informe ya se encuentra en curso y será presentado antes del plazo otorgado por la Sala y criticó al sindicato de la institución por presentar este recurso en su contra. El grupo sindical denunció que en apariencia el AIA dejó perder y vencer financiamientos que permitirían culminar la conectividad de varios cantones con la planta de tratamiento de aguas residuales Los Atajos. Los magistrados reconocieron que existe incertidumbre sobre el futuro de este tipo de proyectos ante los retos financieros que tiene el instituto con una cartera de más de 70 proyectos prioritarios acumulados y los plazos que tomaría culminar estas obras. La sala solicita eso porque nosotros mismos le dijimos que estábamos elaborando ese informe.
Eso se lo dijimos el 5 de septiembre cuando rendimos el informe ante la sala. El informe que nos pide ahora la sala que elaboremos, sobre el cual nos da plazo hasta el 6 de junio, fue elaborado por el AIA desde noviembre del año pasado. E incluso ya fue conocido por la Junta Directiva a finales de ese mes. Bueno, y seguro usted ya se dio cuenta, desde este martes ingresó el empuje frío número 8 a Costa Rica. Por esa razón se esperan lluvias y ráfagas moderadas de viento en todo el país. Se pronostican precipitaciones para horas de la noche y madrugada, especialmente en el Caribe y la zona norte. Según el Instituto Meteorológico, se estima un aumento de los vientos alisios de entre 30 y 60 kilómetros por hora en el Valle Central. En la zona del Pacífico Norte se esperan ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Este fenómeno abandonará el país hasta el próximo jueves. Este miércoles nuestro país continuará bajo la influencia del empuje frío número 8. Por lo que persistirá el patrón ventoso en el centro y norte del territorio nacional. Además, esperamos un mayor arrastre de humedad hacia nuestro país, por lo que las regiones del Caribe y la zona norte tendrán nubosidad variable y lluvias intermitentes desde tempranas horas del día. También esta nubosidad esperamos que ingrese hacia el Valle Central. Esperamos una amplia cobertura nubosa en el Valle Central. Mucha atención porque la Cruz Roja brinda cifras que asustan en cuanto a personas fallecidas por accidentes acuáticos que ya triplican las del año pasado. Así es, vamos a ir con nuestro compañero Cristian Fallas, que desde la sede operativa de la Cruz Roja en Tibás nos tiene los detalles. Una vez más, la Cruz Roja costarricense y también el Cuerpo de Bomberos hacen este llamado acerca de los accidentes acuáticos que se están atendiendo en nuestro país en este cierre del año 2024 e inicios del año 2025, donde lamentablemente ya se está triplicando la cantidad de víctimas mortales por este tipo de incidentes. Pregúntele a las personas quienes viven en esas zonas cuando usted llega a visitar una que es nueva para usted. Pregunte cuáles son las zonas más seguras, si hay una bocana del río, si están en la playa, cuáles son los lugares donde usted puede disfrutar con su familia de una manera mucho más segura. Vea la cantidad de incidentes que está atendiendo la Cruz Roja y que lamentablemente ya ha cobrado la vida de costarricenses quienes están disfrutando de estas vacaciones. Todavía quedan algunos días, pero hágalo de una manera más responsable, de una manera más segura, para que no tengamos que estar dando este tipo de información, lamentablemente, donde ya se triplican las víctimas mortales en este inicio del año 2025. A la fecha, nuestros ríos, lagos y playas murieron casi una persona por día, comparado con el mismo periodo que en el 2023. Así que se triplicó la cantidad de víctimas mortales de acuerdo a la Cruz Roja costarricense. El último de los incidentes ocurrió en el río Torres, a la altura de Barrio Amón en San José, donde se logró rescatar del agua a un hombre, pero la naturaleza reclamó su vida. La institución movilizó unidades de rescate y unidades paramédicas al río Torres para poder rescatar a una persona que se reportó en condiciones críticas. Al abordaje, esta persona estaba con un problema respiratorio severo, con hipotermia, fue extraído. En el proceso de extracción, la persona entra en paro cardiorrespiratorio. Nuestros paramédicos durante 30 minutos trataron de revivir a esta persona y desafortunadamente falleció. Del 1 de enero a la fecha, fallecieron 2 personas en Acerrí, 2 más en Sarapiquí y una quinta víctima en Turrialba, así como la sexta que se registró en el río Torres en la capital. Además, se logró rescatar del agua a 3 personas en Cabo Velas en Guanacaste, 3 más en el río Reventazón en Limón y una 7ª rescatada en Ojancha, también en la provincia guanacasteca. La Cruz Roja costarricense, con el caso de Monterrey en Acerrí el día de hoy, ya contabiliza 5 personas que han perdido la vida al ingresar a algunos ríos. Le recordamos a las personas que si desean ingresar a algunas condiciones o ambientes acuáticos como estos, no ingresar a las zonas donde se encuentran las cataratas y recordar que generan un efecto de recirculación en donde una persona, aunque tenga una buena condición para poder nadar, no significa que se pueda librar de ese alto riesgo que se encuentra en ese punto. Según la Benemérita Cruz Roja, para el año pasado, las víctimas mortales por incidentes acuáticos en el inicio del año fueron 2.
Hay otra situación que está haciendo el llamado a la Cruz Roja y resulta que con los temporales que afectaron a nuestro país el año anterior, algunas condiciones, sobre todo de lo que son cataratas y también las pozas de ríos, han cambiado por el arrastre de sedimento, ya sea que lo depositan en esta poza, lo que hace que cambie, por ejemplo, el cauce de ese lugar en particular, o más bien el arrastre de material que estaba en esta poza y que la hace un poco más profunda y también hace otro tipo de corriente, por ejemplo, y eso también está sorprendiendo a algunas personas quienes están acostumbradas a llegar a esta zona en particular con su familia a disfrutar, y eso también lo ha detectado la Cruz Roja para que usted lo tome en cuenta. Vean ustedes también que se rescató de manera efectiva a 7 personas más, así que estaríamos hablando de una cifra mayor de víctimas mortales. Dichosamente a esas 7 personas sí se les logró rescatar a tiempo, y también hay que recordar que cuando usted es trasladado a un centro médico, esta recuperación a veces no es tan rápida, no es tan sencilla por ese tipo de accidentes donde la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos también están haciendo el llamado, porque todavía faltan algunos días de vacaciones hasta que inicie, por ejemplo, el curso lectivo de este año, para que usted lo haga de una manera más segura. Esta es la información que les tenemos desde esta sede de la Cruz Roja aquí en Tibás. Este es el informe de Cristian Falla Vidal, Extra Noticias. Muchas gracias, Cristian, por esta información. Y una pareja fue acribillada a balazos dentro de un carro en Atillo 5, en San José, la tarde de este martes. Los hechos ocurrieron a las 3 de la tarde frente a un supermercado cerca de la terminal de buses. Según confirmó la Cruz Roja, un hombre murió dentro del vehículo liviano, mientras que a la mujer que conducía el vehículo la trasladaron en condición delicada al Hospital San Juan de Dios. Al parecer, 2 hombres en motocicleta perpetraron el ataque. Oficiales de la Fuerza Pública custodiaron la escena a la espera de los agentes judiciales para el levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes. La vulnerabilidad que han encontrado los delincuentes para accionar es el factor determinante que nos dice que hay una falla grave en las instituciones al obviar aspectos tan básicos y tan importantes como es la seguridad, lo cual nunca debe escapar de ninguna institución pública para dejarlo como un tema secundario no importante, ya que las pérdidas son cuantiosas y muy probablemente va a ser nula la recuperación en muchos de los casos de esos activos. 7.000 celulares decomisó la policía en el último año dentro de los centros penitenciarios. Pese a las requisas, los encarcelados siguen en comunicación con sus bandas. En 32 meses se contabilizan 12.975 intervenciones en todos los centros penitenciarios del país. Pese a esto, los delincuentes encuentran las maneras más ingeniosas y creativas para ingresar de todas las cárceles. Estos globos son utilizados por la población privada de libertad para esconder los ilícitos en cloacas, en lugares de difícil acceso, en los cuales es de muy difícil revisión para el cuerpo de policía. Este tipo de labor y actuación policial es muy significativa, ya que evita que la población privada de libertad utilice lo incautado para fines de negocio dentro del centro penitenciario. Los datos recopilados por la Unidad de Información, Registro y Estadística Penitenciaria establecen 7.148 celulares decomisados, al igual que 9.607 chips y 12.709 artículos electrónicos que fueron incautados entre el 8 de mayo del 2022 y el 31 de diciembre del año pasado. Para expertos, la comunicación continúa y muchos cabecillas siguen dando órdenes desde las cárceles. Siempre los elementos, los sujetos van a buscar alguna acción que los haga aparentar poder, que los haga proyectarse sobre todos los otros. Y para eso recurren a distintas acciones como, por ejemplo, el uso de armas de fuego, cortas o de grueso calibre. Pero es lo que les va a ayudar a ellos a tener un estatus más alto dentro de un grupo. Un caso reciente en el que agentes de la policía detuvieron a 25 personas en la Sabana, sospechosas de integrar una organización dedicada a estafas informáticas por 2.000 millones de colones a sus víctimas, fue liderada desde la prisión. Y una niña cayó en una alcantarilla tras una mala maniobra de una conductora de moto. En los últimos 6 días, 28 motorizados han sufrido accidentes graves. En las últimas horas se han presentado 4 accidentes graves. Este es uno de ellos,
se dio en Las Brisas, en la fila de Rosario, en Desamparados, cuando una motociclista hizo una mala maniobra, lo que terminó en la caída de una niña dentro de una alcantarilla. Tras el suceso, los vecinos reportaron que la menor está fuera de peligro y que solo presentó algunos golpes. Otro hecho se dio en calle La Carpintera, esto en Heredia, cuando un vehículo embistió a un motorizado y terminó grave en el hospital. Es importante recordarle a la población evitar consumir sustancias a diferentes centros médicos a lo largo y ancho del país. Adicional, contabilizamos a 13 personas que fueron declaradas sin signos vitales en el momento de la atención y prevalecen los accidentes de tránsito, por lo que recomendamos no exceder los límites de velocidad. Adicional, respetar las leyes de tránsito y utilizar los dispositivos de seguridad en todo momento. La cantidad total de decesos ocurridos en el 2024 alcanzó la cifra de 505, es decir, 12 menos en comparación del 2023. Sin embargo, la cantidad de motorizados que murieron en accidentes representó cerca del 54% de la totalidad. Y a propósito de accidentes, 215 personas que fallecieron en carretera el año pasado tenían menos de 30 años. Y es que además de las imprudencias, la infraestructura vial deficiente aporta a esta situación. Factores como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el falso adelantamiento son los principales factores de las muertes en carretera. De las 505 personas fallecidas en carretera en el 2024, 215 eran menores de 30 años. Menores de 0 a 10 años se presentaron 12 fallecidos, entre 11 y 20 años 41 y entre 21 y 30 años se presentaron 162 casos. ¿Pero qué influye para que estas alarmantes cifras se den? Yo creo que lamentablemente en las últimas épocas se ha venido dando una desensibilización sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez las personas están menos sensibilizadas respecto a la importancia de la vida y la seguridad de las otras personas. Cada vez se vuelve como más fácil pensar en que la otra persona es dispensable, ¿verdad? Y que yo tengo el poder de escoger sobre tu bienestar y sobre tu salud. La injusticia social, la pobreza, los problemas económicos pueden ser un factor que apuntan en esa dirección, pero hay otros que tienen que ver con la crisis de las formas de integración social en nuestras sociedades. Otro aspecto alarmante es que de la mitad de las muertes en carretera corresponde a motociclistas, 271 casos. Pero sumado a los problemas sociales, ¿se cuenta en el país con carreteras acordes y seguras? Para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos es importante destacar el tema de la importancia del buen señalamiento vial. Hay muchas partes en que a veces se hacen mejoras a la carretera y el señalamiento vial dura semanas o meses en llegar. Incluso esas líneas en las calles para marcar los carriles que a veces ni siquiera se sabe exactamente dónde están y los choferes lo hacen a pura memoria de cómo estaban. Realmente el señalamiento vial es importante, debemos mejorarlo, debemos hacerlo rápido cuando se hace una mejora. También recordemos que nuestra infraestructura vial no ha crecido al mismo ritmo que ha crecido nuestro parque vehicular. El 2024 es el segundo año con mayor cantidad de muertes en carretera en los últimos 10 años, solo con 12 casos menos en comparación al 2023, que es el que más muertes tiene con 517. Y un hombre aprovechaba la cercanía de su casa con el plantel municipal de Guásimo para robar maquinaria y también repuestos de vehículos. Al sospechoso lo detuvieron cuando promocionaba por internet los bienes robados. Agentes del organismo de investigación judicial con sede en Guapiles realizaron un allanamiento en la comunidad de San Luis, en Guásimo. Tras el operativo se capturó un hombre sospechoso de la sustracción de bienes propiedad de la propia municipalidad de ese cantón. Según información del OIJ, se trata de un equipo de maquinaria pesada y también varios vehículos. Según los investigadores, esta persona vivía contiguo al plantel municipal, lo que aprovechó para ingresar a las bodegas de esa entidad y sustraer los repuestos y los vehículos. Entre lo robado están repuestos valorados en varios millones de colones de diferentes equipos de maquinaria, entre ellos retroexcavadoras y bajo. El OIJ también investiga si este sujeto obtuvo alguna ayuda de algún trabajador de este municipio. Es muy importante, ¿verdad? Mencionar que hay muchas variantes en cuanto a la definición del concepto de corrupción, ¿verdad? Que puede ser desde el vicio o el abuso introducido a las cosas no materiales en cuanto a las funciones públicas, la situación o circunstancia en la cual los funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidos. Para nosotros prácticamente desde el proceso penal, ¿verdad? El delito de corrupción deriva ahorita en el comportamiento
consistente en el soborno, el ofrecimiento. La policía judicial logró sacar de la vivienda de este hombre pistones hidráulicos valorados en más de 5 millones de colones que eran publicitados y promocionados mediante la red Facebook. También se allanó un predio y otra vivienda. A un nicaragüense de apellido Torres y con residencia tica se le ordenó 15 días de prisión provisional por supuesto coyotaje. En días recientes el extranjero fue sorprendido por la Policía de Fronteras cuando circulaba en un carro con 4 migrantes. Las autoridades demostraron ante el juez que el detenido cobraba 5.000 colones por cada migrante. El arresto se dio junto a otro nicaragüense muy cerca de Leváis de los Chiles en la frontera norte. A este otro investigado se le prohibió acercarse a menos de 2 kilómetros de las fronteras norte y sur. Y en solo una semana se detuvo a 16 coligalleros en Cruzitas. A 5 los sorprendieron en túneles estrechos e inestables, de donde la policía los tuvo que sacar. Vamos a hacer la extracción de este hombre. ¿Tiene armas, cuchillos? Ok. Hágase un nudo, amárrese. Vamos. Un poco más. Pongan esa cuerda para el de abajo, más. Aquí. Bien, aquí, no, me la pongo solo. Vamos. Vamos. Toma la mano. Ahí lo agarra el comando. Ahí lo agarra el comando. De una vez al suelo. Suelo de una vez. Suelo. Así fue sorprendido este coligallero con las manos en la masa, o mejor dicho, con las manos en el oro de todos los costarricenses. Dichas detenciones se ejecutan en condiciones muy complicadas para la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública, en túneles cavados por los mineros ilegales y de varios metros de profundidad. Son espacios en la mayoría estrechos e inestables, que se convierten en un desafío para los policías y para los mismos mineros ilegales. Ahí lo agarra el comando. De una vez al suelo. Suelo de una vez. Suelo. En esta primera semana del 2025 se arrestó a 16 nicaragüenses en las Cruzitas, en Cutir de San Carlos, 5 en flagrancia por extracción de oro y 11 más quienes se dirigían a la mina de acuerdo a la policía y que están en el país de manera irregular, por eso fueron detenidos. En este caso, una vez más, se decomisó herramienta y equipo para la minería ilegal. Los 16 detenidos, de acuerdo a la Policía de Fronteras, son de nacionalidad nicaragüense. Vamos a hacer una pausa y al volver, en solo unos días, una plataforma del Ministerio de Trabajo permitirá hacer denuncias sobre temas laborales, pagos de salarios, vacaciones, cesantías y acoso laboral. Volvemos con los detalles después de esta pausa. Son las 9:33. Estamos en vivo. Y denuncias sobre temas laborales como pago de salarios y vacaciones, cesantías y acoso laboral son algunas de las quejas que tienen los trabajadores. Y además ahora podrán presentarlas en una nueva plataforma del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social busca brindarle mayores herramientas a las personas trabajadoras que presentan algún tipo de reclamo o denuncia por temas laborales. Es por eso que esta tarde informó que brindarán una plataforma digital donde estas personas puedan realizar dicho trámite. Sí, el próximo 24 de enero vamos a estar haciendo un lanzamiento de varias herramientas digitales que lo que buscan es mejorar el esquema de cumplimiento de la normativa laboral. Dentro de los aspectos precisos que las personas pueden denunciar están la falta de pago de salarios, aguinaldo, horas extra, vacaciones o cesantía. La no afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social, pago de salario inferior al mínimo establecido por la ley, la retención indebida de pagos o deducciones no autorizados, no reconocimiento de días feriados o días libres, conductas hostiles, intimidación o humillación en el lugar de trabajo, así como discriminación por género, raza, orientación sexual, religión, entre otros. Poder hacer denuncias y dar seguimiento a esas denuncias, entonces sí los invitamos a estar atentos el 24 de enero, ya que sí venimos con varias herramientas que lo que pretenden es mejorar los servicios y fortalecer el cumplimiento de la normativa laboral. Actualmente el Ministerio de Trabajo dispone de sus oficinas presenciales, así como su página para denuncias y la línea gratuita 800 Trabajo.
Bueno, y precisamente para ampliar sobre este tema queremos tener y poder sacar algunas dudas que hay específicamente con el tema del salario mínimo y todas las denuncias que se van a poder implementar en esta plataforma que próximamente está a disponibilidad de los trabajadores. Vamos a poder profundizar acerca de diferentes inquietudes que hay acerca del salario mínimo y diferentes informaciones que nos interesan conocer a todos los trabajadores. Así es, y además en esta época siempre entra en vigencia el incremento para el sector privado. Además continúan algunas quejas por el no pago de aguinaldo y también, por supuesto, es importante verificar el tema del salario escolar, que sigue siendo uno de los temas importantes para los funcionarios públicos en este mes de enero. Por esa razón, justamente en nuestra mesa de análisis de esta noche, invitamos a don Alexander Astorga, viceministro de Trabajo, para hablar de estos y de otros temas. Bienvenido, don Alexander. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar por acá. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿de cuánto, a partir de cuándo y para quiénes aplica el incremento salarial para el sector privado? Sí, el incremento salarial para el sector privado aplica para todas las personas que en este momento están ganando un salario mínimo y el porcentaje equivale a un 2.37%. Algo importante es que hay muchas personas que, si bien tal vez no están en la franja del salario mínimo, pero ganan un poco más y no llegan al nuevo salario mínimo ya con el ajuste aplicado, entonces a esas personas de igual manera se les tiene que hacer el reconocimiento para equipararle el salario con el salario mínimo que se establece en el decreto de salarios y que fue publicado y que está vigente a partir del 1 de enero de este año. Don Alexander, perdón, y también para las trabajadoras domésticas es un monto distinto, según tenemos entendido también. Sí, correcto. Para las personas trabajadoras domésticas se hace un reconocimiento adicional de un 2.33% y también para las personas que laboran en ocupaciones especializadas genéricas, también se les hace un reconocimiento adicional de un 0.55%, es decir, se les aplica el 2.37 más este porcentaje que les dan. ¿Dónde pueden verificar las personas las listas de salarios mínimos para ver si aplican o no para este incremento? Las listas de salarios mínimos están publicadas en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ahí pueden ingresar a la sección de los salarios mínimos y está el decreto completo con toda la lista. Si esto no se ve reflejado a partir de esta quincena, debe ser pagado de manera retroactiva. ¿Cuándo deben reclamar a alguna persona porque no ha recibido este incremento? Bueno, de hecho, lo que dice la norma es que tiene que aplicarse de manera inmediata. No obstante, si por alguna razón, algún asunto administrativo y demás, hay cierta razonabilidad en que no se haya pagado de inmediato, pero obviamente se tiene que pagar retroactivo a partir del 1 de enero si hay personas que les correspondía. Esto se tiene que hacer así. En caso de que ya no se haga ese ajuste, que el patrono diga no lo voy a hacer o del todo ya pasa el tiempo y no se hace, claramente las personas pueden interponer su denuncia en el Ministerio de Trabajo y nosotros a través de la Dirección Nacional de Inspección lo vamos a ir a verificar. A eso precisamente vemos también cómo se plantea una denuncia en estos casos, tomando en cuenta que se guarda la identidad de las personas precisamente para evitar más problemas a nivel laboral, pero ¿cuál es la manera correcta de hacerlo, de acercarse al Ministerio de Trabajo además y poder plantear, se necesita tener pruebas, aportar algún tipo de documentación? Sí, tradicionalmente se ha hecho a través de las oficinas del Ministerio de Trabajo, ahí las personas pueden acercarse y hacer sus denuncias. Adicionalmente, siempre hemos tenido habilitado el canal de chat de la página web, ahí las personas pueden ingresar, no obstante, sí conocemos que la tasa de visitación es bastante alta, muchas personas ingresan, a veces nos indican que no se les llega a atender mediante el chat, entonces ahí es donde mencionaba ahora más temprano en una entrevista que tuvimos acá en Grupo Extra, respecto a que vamos a implementar una nueva plataforma a partir de finales de enero, en la cual las personas van a poder hacer sus denuncias y además les van a poder dar seguimiento a las denuncias de ver qué es lo que está pasando, cuál es el avance de la gestión de la Dirección Nacional de Inspección. Es una nueva herramienta que vamos a implementar a finales de mes. Señor viceministro, ¿tienen ustedes alguna forma de saber cuántas personas aproximadamente perciben menos del salario mínimo?
Únicamente sería por... ¿Hay algún registro, algún dato? Sí, los registros deben estar en la Caja Costarricense de Seguro Social. No obstante, el Ministerio no tiene acceso a esa información de todos los patronos. Justamente por eso es que siempre recalcamos la importancia de interponer las respectivas denuncias y así nosotros ya vamos a verificar y si el patrono está obligado a otorgarnos la información para nosotros poder hacer la verificación del caso. Entonces es así como lo vemos. Sabemos que hay alrededor de 1.300.000 personas aproximadamente que laboran para el sector privado y son asalariadas. Recordemos que hay mucha gente del sector privado. Hay muchos que son informales, ¿verdad? Y no están registrados ante la Caja. 1.300.000 personas son personas que devengan un salario. Independientemente de su condición de formalidad e informalidad. Obviamente siempre buscamos la formalidad y también hacemos nuestro trabajo para lograr que las personas cuenten con todo el pago de derechos. No obstante, digamos, en las estadísticas del INEC, sabemos que hay una cifra de alrededor de 2.200.000 personas que es la población ocupada. De esas, poco más de 530.000 personas, más o menos, de 530.000 personas son personas que trabajan por cuenta propia y hay alrededor de 320.000 personas que laboran para el sector público. Entonces, este número que doy de alrededor de 1.300.000 aproximadamente, cifra que cambia todos los meses según las estadísticas del INEC, son las personas que ganan salario en el sector privado. Don Alexander, ¿y qué porcentaje tal vez de estas personas que ponen una denuncia por que no reciben el salario mínimo logran obtener una respuesta, logran que se equipare el salario a lo justo que deben recibir, o qué tanto logra que se dé esa resolución, ¿verdad? Porque muchas personas creen que es una lucha perdida y probablemente dejan de hacer la denuncia y de luchar por sus derechos de alguna manera. ¿Cuánto tiempo también toma resolver esos casos al ministerio? Sí, bueno, en el ministerio el tiempo no suele durar tanto como, digamos, suele durar a nivel judicial, donde hay una mora judicial importante. Sí debo decir que a nivel general de las estadísticas de la Dirección Nacional de Inspección, las cifras históricamente han oscilado entre un 70-75% de cumplimiento. Es decir, que cuando hacemos una prevención a un patrono de que tiene que corregir alguna situación, ojo, sea de salario mínimo o cualquier otra situación, en alrededor del 75% de los casos se cumple con la prevención, es decir, se corrige la situación. No obstante, hay un caso que oscila entre un 30-25%, en el cual no se cumple con la prevención y es ahí donde el ministerio tiene que hacer una acusación en sede judicial y es el juez el que determina ya una sanción. Y eso sí ya toma muchísimo más tiempo, probablemente. Suele tomar un poco más de tiempo, si bien es cierto se tramita a través de un procedimiento especial de infracciones, que es un procedimiento específico en sede judicial. No obstante, ante la cantidad de casos que se resuelven en los juzgados de trabajo, sí suele tardar un cierto tiempo, ¿verdad? Pero entonces parece ser muy efectiva la notificación o el aviso que da el Ministerio de Trabajo a los patronos que están incumpliendo. Efectivamente, sí. Muchas veces las personas dicen, bueno, pero es que en mi empresa pasa X o Y situación y el ministerio no ha llegado a hacer algo. Bueno, probablemente es que no se ha interpuesto una denuncia, ¿verdad? Y si bien es cierto, el ministerio tiene la posibilidad de atender inspecciones de oficio, es decir, por la labor de análisis que hacemos nosotros y podemos llegar y hacer lo que nosotros llamamos barridos, donde hacemos varias inspecciones en un determinado sector o una determinada región. Claramente no tenemos tanto personal y ningún país lo tiene como para poder llegar a la totalidad de los centros de trabajo. De hecho, Costa Rica en la región latinoamericana es de los países que tiene más inspectores por cada 10.000 personas trabajadoras. No obstante, siempre el mecanismo de la denuncia es el que nos permite llegar de una manera más focalizada a donde pueden haber problemas. Eso es importante, que las personas, ¿verdad?, como mencionaba usted, hagan la denuncia para que ustedes puedan también tener el reporte de qué lugares visitar, que la visita, quiero insistir tal vez en esto, es anónima, ¿verdad? No se entera el patrono de quién está haciendo la denuncia y ustedes llegan a solicitar información de manera genérica. Sí, las denuncias pueden ser anónimas. Sí hay que resaltar que hay casos donde sí se requiere la identidad de la persona, por ejemplo, por un tema de pago de horas extra. Obviamente necesitamos saber cuál es la persona a la cual no se le hizo su pago de horas extra para poder verificar la situación, pero con situaciones generales como pagos de salarios mínimos, pago de aguinaldos, que venimos de la campaña de aguinaldos, nosotros vamos y sí solicitamos la planilla completa y hacemos la verificación completa.
Con lo que se llamó la nueva normalidad después de la pandemia de COVID-19, muchas empresas cerraron sus espacios, sus oficinas físicas y mandaron a todo el mundo a teletrabajo. Y ¿eso de alguna manera influyó en esos procesos de notificación que ustedes hacen a las empresas? ¿Se perdió el rastro de algunas oficinas físicas de las empresas? No, realmente nosotros hemos podido continuar haciendo inspecciones, igualmente siempre tratamos de innovar. Hace algunos años no se hablaba de inspecciones virtuales, hoy día hacemos inspecciones virtuales, hay inspecciones de constatación documental, por ejemplo, el tema de verificar... notificación por correo, por Sí, se pueden hacer notificaciones por correo, se pueden verificar planillas, se solicita la información, hay una obligatoriedad en colaborar con las autoridades del Ministerio de Trabajo y otorgar la información, entonces nosotros hemos implementado esos mecanismos y realmente no han variado las cifras. Lo que sí ocurrió post pandemia, que es un tema interesante, es que si analizamos las estadísticas de empleo, sí se ha venido sosteniendo una cierta reducción en la informalidad. Entonces sí podríamos decir que muchos de los negocios que cerraron y demás eran negocios que tenían cierta condición de informalidad, porque hace unos años hablábamos de un 50% casi de informalidad y ahora estamos hablando de cifras cercanas a un 40%, ¿verdad? Entonces eso es importante porque sí lo que estamos viendo es que se ha venido disminuyendo la formalidad, se ha venido aumentando el trabajo formal y también se ha venido disminuyendo el subempleo, lo cual también es un dato importante. Don Alexander, y con esta plataforma que mencionábamos también en la nota anterior y que usted nos comentaba, ¿va a poder facilitar además el seguimiento a estas denuncias? ¿De qué manera va a poder también los trabajadores o los usuarios poder dar ese seguimiento a las denuncias que interpongan? Sí, un aspecto interesante es que con la plataforma cada persona trabajadora va a poder tener un usuario con una contraseña, un acceso a un perfil personal en el cual va a poder dar seguimiento a todas las denuncias que presente. E inclusive tener el histórico de las diferentes denuncias que pudo haber presentado en su vida laboral, inclusive con diferentes patronos y demás. Entonces va a poder dar seguimiento a las denuncias, ver en qué estatus están, si ya son casos que se cerraron, si ya se llevaron a instancias judiciales. Eso es toda la información que necesita la persona y que va a poder tener acceso a ella. Y don Alex, aprovechando su presencia hoy en varios de los espacios de Grupo Extra, queríamos también aprovechar su participación en nuestra mesa de análisis para algunos de los otros temas que también son muy propios de esta época. Por ejemplo, los funcionarios públicos que esperan salario escolar en esta época. ¿Cambió de alguna manera la nueva legislación el número de empleados públicos que reciben este beneficio? ¿Cuándo debería empezar a contemplarse el pago de eso? No, realmente para las instituciones que ya pagaban el salario escolar no había presentado mayor cambio, puesto que con la nueva normativa, la Ley Marco de Empleo Público y el reglamento de la Ley Marco de Empleo Público, se mantiene el salario escolar, ¿verdad? Eso es algo que se puede... Pero un beneficio ya adquirido, por así decirlo. No tanto un derecho adquirido en la situación estrictamente dicha, pero sí es una situación que se mantuvo dentro de la política salarial del gobierno y está ahí en la reglamentación y se sigue pagando el salario escolar, aun y cuando hay salario global, porque el salario escolar, si recordemos, no es un plus salarial, no es un incentivo, no es algo adicional, sino que es una porción del salario de un 8.33 que se paga de manera diferida. Entonces ese pago diferido se mantuvo y se va a realizar en este mes de enero para los funcionarios públicos que están dentro de la Rectoría de Mideplan y que sus instituciones así lo pagan. Hay otras instituciones fuera de la Rectoría de Mideplan que ya por su nivel de autonomía y demás, algunas continuarán pagando el salario escolar, pero al final es una determinación de cada institución por la autonomía. Y finalmente queríamos nada más hacer un rápido repaso por las denuncias que probablemente recibieron por no pago de aguinaldos. Hay algunas denuncias todavía que se han venido presentando en enero, hay patronos todavía atrasados, ¿cuántas fueron? ¿Cómo se interviene para solucionar esos casos? Sí, hemos recibido alrededor de 198 denuncias, digo alrededor porque este es el corte más reciente. El corte más reciente, pero sabemos que probablemente continúen algunas denuncias y sí estamos haciendo un esfuerzo importante por atenderlas a la brevedad. De esas 198 denuncias, hay 197 ya analizadas, las cuales en su totalidad proceden,
Cuando digo proceden es que realmente hay una relación laboral, realmente sí hay una situación que verificar y hay una que está en análisis. Un dato importante es que para estas alturas, en el año anterior y en los años anteriores, ya teníamos varias denuncias que no procedían. Es decir, por alguna situación la persona no tenía relación laboral, no tenía el mes mínimo de trabajar o cualquier otra situación, no le correspondía aguinaldo en realidad. Esta vez no ha ocurrido, entonces es algo interesante que ha pasado este año y que nosotros sí vemos que puede ser por la parte informativa que tuvimos el mes anterior, donde en medios como este sí estuvimos informando acerca de cuándo correspondía el aguinaldo y creemos que las personas en general han estado más informadas para este año, lo cual vemos como algo muy positivo. Más información. Muchas gracias, don Alexander, por aclararnos todas estas dudas que definitivamente para inicio de año es muy importante que podamos tener claros todos los trabajadores y además conocer los servicios que el Ministerio pone a disposición para aclarar todo esto. Muchísimas gracias por su participación esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Vamos a seguir con otras noticias. A un año de las elecciones nacionales, son 14 los nombres que por ahora suenan como posibles precandidatos a la presidencia, de los cuales ya 6 confirmaron sus aspiraciones. Nuestro compañero Rolando Rivera nos tiene los detalles de esta noticia desde la Asamblea Legislativa. Rolando. Correcto, estamos a 13 meses de las elecciones presidenciales del 2026 y de esos 14 nombres que ya suenan, como lo decían ustedes, bueno, pues 6 son de confirmación ya absoluta. 4 del Partido Liberación Nacional y 2 del Partido Unidad Social Cristiana. Pero también lo que llama la atención es que algunos de esos nombres que suenan de momento como precandidatos están involucrados en la función pública. Así es que detallamos la nota en la siguiente información. Estas son las figuras del Partido Liberación Nacional que ya manifestaron su interés por competir por la presidencia de la República. Carolina Delgado, Enrique Castillo, Gilbert Jiménez y Marvin Taylor ya lo hicieron público, pero también se habla de la posibilidad de Álvaro Ramos y Montserrat Ruiz como precandidatos. Bueno, yo creo que a diferencia de los otros procesos, estamos personas, en este caso, con la madurez, con la capacidad, la sensibilidad. En el caso particular mío, y creo que doña Carolina también, ambos hemos estado muy involucrados en todo lo que son las estructuras de partido, siendo asambleístas nacionales casi de muchos años, y en lo cual nos hace también conocer. Y también esto, yo creo que no somos personas de división, yo creo que hay una situación muy importante donde yo llamaría a buscar una campaña de altura, de respeto, de nivel, de dar al ciudadano realmente la oportunidad de ideas donde discutamos ampliamente cada una de las propuestas que tenemos en los diferentes sectores, en diferentes áreas, y que eso lo vea el ciudadano y lo vea la ciudadana. El Partido Unidad Social Cristiana tampoco se quedó atrás en su lucha por la presidencia. Acá, Leslie Bojorges y recientemente Juan Carlos Hidalgo son las 2 personalidades que disputan la candidatura del PUSC. Se especula también sobre la posibilidad de Rodolfo Pisa. Bueno, déjeme decirle que hemos recorrido el país, los 84 cantones, las 7 provincias, hemos recibido un gran apoyo por parte de las bases del Partido Unidad Social Cristiana, así que déjeme decirle que yo espero que antes de que termine el mes de enero de este año 2025 le anunciaremos a Costa Rica cuál es la decisión que hemos tomado. Cuando hemos gobernado, hemos dejado este país con una economía estable, tomando decisiones acertadas. Y si bien es cierto que hemos cometido errores en el pasado, hay que corregir esos errores para que el Partido Unidad Social Cristiana vuelva a gobernar y lo haga de la mejor manera. Por otra parte, también aparecen figuras de otros partidos y otros a la espera de su confirmación. Ejemplo de esto, Laura Fernández o Mauricio Batalla como parte del oficialismo. Eli Feisan en el Partido Liberal Progresista. Natalia Díaz, que se supone reaparecería para la jornada electoral 2026. Y el exministro del MOP, Luis Amador. Incluso pudiera ser que el sucesor o sucesora de don Rodrigo Chávez hoy todavía no esté en el mapa de los posibles, de los que ya suenan como aspirantes. Finalmente, si esto afecta o no el desempeño, el quehacer de la Asamblea, bueno, ya se sabe, este es un año preelectoral y sí, por supuesto, más cuando hay diputados directamente involucrados en la dinámica electoral, pero aunque no lo estuvieran, estarán siempre como representantes de sus partidos presentes y posiblemente muchas de las decisiones que comienzan a adoptar ya lo hacen con clave electoral. De los actuales postulantes y posibles precandidatos, 7 se desempeñan en la función pública.
Pero otro de los aspectos que ha venido a tomar relevancia dentro del plenario legislativo fue el anuncio de hoy los 19 diputados de Liberación Nacional que dijeron no votar un solo proyecto a favor del gobierno, tomando en cuenta que el mismo Ministerio de Hacienda no ha querido liberar los recursos económicos para que el Poder Judicial pueda hacerle frente a los temas de inseguridad que atraviesa el país. El ministro de Hacienda, por supuesto, desmintió este tipo de declaraciones y conocemos la siguiente información. Hemos recibido una nota del Ministerio de Hacienda donde le indican al presidente de la Corte Suprema de Justicia que no le van a girar los recursos al Poder Judicial. Esto es realmente alarmante y realmente preocupante. El mensaje fue claro y contundente. La fracción en pleno del Partido Liberación Nacional afirmó que no votarán a favor ningún proyecto de ley del Ejecutivo mientras no se destinen los recursos económicos al Poder Judicial. No es posible que ya estén los recursos aprobados y que ahora el Ministerio de Hacienda, sin razón alguna, diga que no le va a girar los recursos al OIJ para esta lucha sin cuartel que tenemos contra la inseguridad. Así que la fracción de Liberación Nacional, ante estas circunstancias, ha tomado la decisión de no votar ningún proyecto de ley que venga impulsado por el Poder Ejecutivo hasta tanto no rectifique la posición que debe tener. El ministro de Hacienda, Noguía Acosta, no dudó en desmentir las afirmaciones de que no entregarán el dinero del presupuesto. Nunca hemos dicho que no vamos a girar esos recursos, pero no podemos de mutuo propio pretender que sin saber cuál va a ser el comportamiento de las tasas de interés o del tipo de cambio, a priori giremos esos recursos. Bien lo saben en el Poder Judicial y particularmente don Randall Zúñiga, que esos recursos no se pueden liberar porque corresponden a recursos que no se distribuyeron. El Poder Judicial en la Comisión de Asuntos Hacendarios dijo que estaban de acuerdo con lo que se le había asignado en el presupuesto de la República. ¿Cómo toma la fracción oficialista la decisión del PLN y cuánto afectará el trabajo dentro de la Asamblea Legislativa? Una barbaridad, un chantaje político y un ridículo. A ver, me va a decir Liberación Nacional que por aportarle menos del 2% al Poder Judicial adicional se va a acabar la delincuencia en este país. Que con los 500, casi 90.000 millones que recibe el Poder Judicial no han podido solucionar eso. Que los jueces no van a seguir soltando a la gente, a los delincuentes que caen una vez, 2, 3, 4 veces y los vuelven a soltar. O sea, a ver, lo que está haciendo Liberación no está afectando ni al gobierno ni al presidente, está afectando a los costarricenses. Está demostrado que históricamente en los últimos años ha habido en promedio ahorros o sobrantes en la partida de servicio a la deuda de más de 400.000 millones. Quiere decir que no es cierto que les va a hacer falta dinero para pagar intereses. Y esta modificación, apenas estamos hablando de 9.000 millones para nombramiento de las plazas, que hoy estamos poniendo en riesgo la vida suya, la vida mía, la vida de nuestros hijos, nuestros familiares. Y esto no se vale, que siendo el gobierno central quien debe de velar por la seguridad nacional, no vaya a ejecutar recursos para poder fortalecerlos. Los liberacionistas alzaron la voz debido a este documento enviado por el Ministerio de Hacienda a Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en donde se le notifica la no ejecución de subpartidas de gasto incluidas durante los trámites del presupuesto ordinario 2025, mediante las mociones 53, 55 y 81. Bueno, y por último, nada más, la Sala Constitucional declaró inconstitucional hoy el no haber incluido dentro del presupuesto ordinario y extraordinario del año 2025 para el Ministerio de Educación Pública el porcentaje de 8 puntos del Producto Interno Bruto, tomando en cuenta lo requerido para la educación costarricense. El Tribunal Constitucional determinó que omitir en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública el porcentaje correspondiente al 8% del PIB destinado a financiar la educación pública constituye una violación al mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política. Esta omisión, según la resolución, afecta directamente el derecho constitucional a la educación gratuita y costeada por la nación y pone en riesgo el cumplimiento de las garantías fundamentales que el Estado debe proporcionar a la niñez, adolescencia y juventud. Es por eso que la Sala Constitucional evacuó la consulta de la Defensoría de los Habitantes, determinando que es inconstitucional.
que entiende a la educación como instrumento para equilibrar las oportunidades para todas las personas, es clave para el desarrollo del país por su ligamen con el Producto Interno Bruto. La Sala viene a rescatar el desarrollo que ha hecho en su jurisprudencia de la educación gratuita y costeada por el Estado. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Muchas gracias, Rolando, por este amplio reporte. Y siempre en temas legislativos, iniciar la discusión sobre la regulación del vapeo en Costa Rica. Ese fue el trabajo de este martes de los diputados que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Sociales. Este reglamento busca proteger la salud pública, especialmente de los jóvenes y adolescentes, quienes son los grupos más vulnerables al consumo de dispositivos electrónicos como los vapeadores. La Red Antitabaco considera que los diputados no deberían aprobar la ley tal como está y que debe tener modificaciones. Tenemos una posición muy clara con respecto a la protección de la salud de las personas, principalmente los grupos más vulnerables como son la niñez. En este caso, el proyecto de ley tal y como está escrito, nos parece que no debería ser aprobado justo por el tema de la distribución económica que está generando, a pesar de que tiene muy buenos puntos como la prohibición de los saborizantes y colorantes en los productos de tabaco y los cigarrillos electrónicos. La regulación pretende establecer un marco normativo que limite la comercialización, publicidad y acceso a estos productos con el objetivo de prevenir el aumento de casos de adicción a la nicotina. Otro aspecto central de la regulación es asegurar que las sustancias utilizadas en los vapeadores cumplan con estándares de calidad y seguridad para reducir riesgos asociados a su consumo. Jeffrey Zamora, presidente de ASOVAPE, defendió el vapeo como una alternativa menos dañina para el tabaco. A pesar de que sí hay puntos de vista que tenemos en común, como que se disminuya el uso de estos productos de reducción de daños por parte de menores de edad, igual que toda sustancia psicoactiva, digamos, que hay. También creemos que los usuarios menores de edad no deberían tener acceso a estos productos. Entonces siempre hay que tener un cuidado, pero sin dejar descuidado también a la gran cantidad de usuarios que en realidad son los adultos. La mayoría de los usuarios de estos productos son adultos y ellos tienen derecho a acceder a un producto que es bastante menos nocivo que el cigarro convencional. Quisimos conocer la posición de los diputados miembros de la comisión, sin embargo se nos indicó que no se referirían al tema y que la comisión continuará las audiencias para analizar su eventual impacto. Una modificación a la Ley de Migración y Extranjería de Nicaragua es parte de lo que genera un faltante de mano de obra para la cosecha de café. Y el gobierno vecino implementó un permiso para que las personas interesadas en migrar a Costa Rica deben obtener para llegar al país. El Instituto del Café de Costa Rica sugiere que el faltante de mano de obra para la recolección de la cosecha del café este año se debe a los lineamientos que el gobierno de Nicaragua estableció para aquellos nicaragüenses con alguna situación irregular migratoria en el país. En cual establecía algunas sanciones para todos aquellos trabajadores que estaban involucrados en la cosecha y que no tuvieran un estatus regularizado en el país, lo que generó pues una salida bastante grande de recolectores de café. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de Nicaragua? Se trata de una reforma a la Ley de Migración y Extranjería que establece que la autoridad de migración de ese país deberá emitir un documento autorizando a toda persona mayor de edad que busque entrar a Costa Rica para participar de estas actividades agropecuarias, lo que se conoce como un permiso vecinal. Según el ICAFE, ante el faltante de recolectores que reportan los caficultores, se está buscando optimizar el flujo de la mano de obra de las zonas donde la cosecha más fuerte va culminando para que estas personas se movilicen a las regiones donde se requiere. Ha llegado muy poca mano de obra. Incluso hay un montón de productores que no tenemos los piones que ocupamos. En parte ya el café no se ve, en parte está podrido, en parte se ve maduro. El que puede llegar a tiempo y recogerlo, pues bien. Pero mucha gente no lo puede recoger todo. No alcanza la mano de obra que tenemos disponible para recolectar el café que se ocupa recolectar. Definitivamente el tema de la mano de obra se está convirtiendo, además del cambio climático que estamos hablando y sus efectos en la maduración, en la mano de obra se está convirtiendo también en un tema trascendental y de muchísima relevancia. La situación no es nueva. En 2021 se reportaba un faltante de 74.000 trabajadores para la cosecha del café por las afectaciones de la pandemia. En el 2023, protestas sociales que se desarrollaban en Panamá redujeron considerablemente el ingreso de indígenas Nove Bugle al país, lo cual también genera menos manos cosechando.
Este año la situación política que atraviesa Nicaragua también genera que muchas de estas personas busquen volver a su país. Y el Museo de Jade le invita a disfrutar de sus actividades durante estas vacaciones. Ofrecerán talleres gratuitos para diferentes edades. Disfruta de las mañanas culturales para familias que estará realizando el Museo de Jade este jueves 9 de enero, 16 de enero, 23 de enero y el miércoles 29 de enero a partir de las 9:30 de la mañana. Como parte de la propuesta, se impartirán talleres gratuitos dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Los talleres que se brindarán son Animales marinos y sus historias, El Jade nos inspira, Ritual del juego sonoro, La arqueología me trae de cabeza y que comience la fiesta. Queremos abrir este 2025 con una serie de actividades acá en el Museo del Jade. Una serie de talleres para niños y niñas a partir de los 3 años. También mañanas culturales para aquellas familias y costarricenses que quieran visitarnos, donde van a tener la oportunidad de manipular réplicas de jade y hacer una visita guiada con nuestros funcionarios expertos. También tenemos un horario ampliado hasta las 6 de la tarde durante 3 días a la semana. Las inscripciones se abrirán este martes 7 de enero. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2287-6000, las extensiones 2051, 2020 y 2073. Este martes inició el juicio contra 4 oficiales de tránsito detenidos en San Carlos. Junto a otras 6 personas más se les acusa de conformar la banda de alias Diablo. Estos son parte de los reproches que hace el Ministerio Público a los oficiales de tránsito destacados en su momento en la Fortuna de San Carlos. Escolta cargamento de droga, facilitaban sus armas de fuego al grupo de alias Diablo, facilitaban vehículos decomisados, así que prestaban matrículas decomisadas vinculados a un homicidio, incluso también alertaban sobre operativos policiales. Además de estos oficiales de tránsito de la Fortuna de San Carlos, 6 supuestos colaboradores de alias Diablo se sientan desde hoy en el banquillo de los acusados. El 21 de diciembre del año 2023, el OIJ los detuvo por aparente narcoactividad y delitos conexos como homicidios. Este martes, la Fiscalía sancarleña tomó la palabra y por más de 1 hora leyó la pieza acusatoria. Todos los anteriores, actuando de común acuerdo, con una clara distribución de funciones, tomaron parte de una asociación y conformaron una organización criminal dedicada a la posesión, venta, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y tráfico ilícito de drogas de uso no autorizado, propiamente clorhidrato de cocaína, picadura de la planta cannabis sativa marihuana y metilendiotroximetanfetamina, conocida como MDMA, éxtasis o XTC, homicidios, peculado, falsedad ideológica, portación, tenencia y comercialización de armas, entre otros actos delictivos, lo anterior en las localidades de La Fortuna, Cerro Cortés de Aguasarcas, Muelle de San Carlos, Copevega de Cutris, San Ramón de Peñas Blancas y Guatuso. Este caso tiene su génesis en el año 2022, cuando en octubre se realizó un operativo policial, también en la misma zona, en contra de un sujeto conocido como Eddie, quien figuraba como la persona que comandaba una organización criminal dedicada a la venta de drogas local, mismo que tenía un vínculo directo con un sujeto en Pocosí, conocido con el alias de Diablo. Por esa investigación se supo que uno de los acusados recibió el beneficio de salir con tobillera electrónica y fue asesinado en Catira de Guatuso. Sería uno de los testigos de la Fiscalía y era de apellidos Castro Conitrillo. Además de los 10 citados para este debate, 6 investigados más se sometieron ya a un proceso especial abreviado, donde no fueron a juicio, aceptaron los hechos que le indilga el Ministerio Público e irán 7 años a la cárcel. Y un accidente por la aparente imprudencia de un conductor casi acaba con la vida de una joven en San Isidro de Heredia. Extra Noticias conversó con ella y la angustia que vivió, pues el conductor se dio a la fuga.
Este atropello estuvo a punto de arrebatarle la vida a Melissa Rodríguez, una vecina de San Isidro de Heredia. El 1 de enero, mientras esperaba a su compañera de trabajo, fue embestida por un vehículo. Melissa permaneció tirada en el suelo durante 30 minutos. El pánico y la angustia crecieron aún más cuando intentó pedir ayuda al conductor, quien se dio a la fuga. Eso fue lo que más me afectó porque yo duré prácticamente, digamos, media hora ahí llorando y pidiendo auxilio. Pero igual, a pesar de que pasé ese momento difícil, sé que Dios estaba ahí conmigo. Yo lo logro visualizar donde Él como que, bueno, pasa por mi cabeza, muy cerca, hasta por mi pelo, digamos, y yo le grito a Él que por favor, bueno, a la persona, porque no sé quién era, que por favor me ayude, y lo que hace es acelerar. Es indignante ver cómo, ¿verdad?, la dejó ahí tirada, y a pesar de que ella le pidió ayuda, él más bien aceleró. Bueno, que ni a un animalito, ¿verdad?, se le hace eso. Uno atropella a un animalito y ve qué hace, ¿verdad?, porque son seres sintientes también. Ahora un ser humano, ¿verdad?, la vida valiosa de ella. Esto le provocó lesiones en su rostro y en su cabeza. Cuando yo estaba en el hospital, yo del ojo izquierdo yo no podía, digamos, como ver. Estaba la vista nublada completamente, entonces, de hecho en el OIJ me hicieron como un examen de la vista, a ver si... Y la misma doctora también, porque no podía ver. Yo tengo golpes en la cabeza porque yo me golpeé como de arriba, de la cintura para arriba. También le provocó estrés postraumático. Desde que pasó yo no he podido dormir. Hasta ayer, de hecho, fui a una cita con un psiquiatra para sí, a ver qué, porque me comienzo a llorar o a sudar o a gritar, entonces es horrible, no podía dormir, y él, por dicha, ayer me dio unas pastillas que mejoraron un poco. Para su madre es un verdadero milagro que su hija esté viva. Por lo tanto, pusieron la denuncia al organismo de investigación judicial para que dé con el responsable de este hecho. Las autoridades sospechan que esto pudo ser algo intencional. Sin embargo, Melissa asegura que ella no tiene enemigos.